Bueno, buenos días a los estudiantes. Estamos por comenzar el curso propiamente dicho. En la clase pasada, ustedes recuerdan que hicimos una presentación del curso, con las características del curso, las maneras de evaluación y de aprobación, y quedó esa clase ya subida y grabada y subida, subida el enlace. Espero que todos puedan mirarla, leerla atentamente. Hemos recibido algunas preguntas, algunas consultas, algunas dudas, este, que ya están contenidas en las explicaciones que dimos en esa primera clase. Por tanto, sugiero que se lea, que se visualice atentamente la clase. Y, por cierto, si persisten dudas, si persisten comentarios que realizar, estamos a la orden para atenderlos por los foros, pero posteriormente a la lectura, a la visualización, sigo con la lectura, posteriormente a la visualización de esa clase, que creo que es bastante clara. Por cierto, pueden quedar cosas pendientes y cosas sin la suficiente aclaración, pero es necesario sí mirarla tranquilamente, no dura mucho, dura casi una hora, para, digamos, quedar, digamos, tranquilos de que está todo más o menos ya organizado, planificado, y todo aquello que surja, como dije recién, sí, por cierto, aquella cosa que no haya quedado del todo clara, etcétera, sobre todo una explicación que por suerte debo agradecer a Francisco, un estudiante que nos la aclaró ahora, y ese es el motivo de por cual empiezo por esto. En realidad, y le agradezco porque se tomó el trabajo de averiguar la nueva reglamentación que tiene nuestra facultad, y cuando uno está ya encaminado a dar un examen libre, ya tiene la decisión de dar un examen libre para la asignatura, y esta asignatura tiene carácter libre, no es necesario inscribirse a la asignatura previamente, ya no lo es. O sea que lo que tienen que hacer los estudiantes, que van a ser libre, es sí matricularse a EVA, eso es importante, porque así como nosotros tenemos constancia, los registramos como estudiantes activos, y luego, obviamente, podemos calificarlos, descargar sus notas de la página EVA y pasarlas al acta correspondiente. Así que la matriculación sigue siendo un requisito, y, insisto, este punto es importante, no deben desmatricularse hasta tanto hayan rendido el examen, en el periodo que ustedes consideren. Recuerden que es hasta julio del 23, que ustedes tienen tiempo para rendir este examen, hasta el periodo de julio del 23, y luego sí, que rindieron el examen y que constataron de que su nota fue subida por B del IA, pueden entonces sí desmatricularse sin ningún inconveniente para ustedes y para nosotros. Bueno, y entonces ahora vamos a pasar a eh, el comienzo propiamente del curso. Como les decía, vamos a pasar al comienzo del curso, para lo cual voy a compartir pantalla y voy a señalarles algunas cosas que están en la página de EVA correspondiente. Hoy vamos a empezar, tal como está en el cronograma que ustedes tienen disponible en la página EVA, con el módulo 1, la clase de hoy y la clase del 5, Historia Económica Mundial 1, y la próxima clase será la Historia Económica Mundial 2. El módulo es Bases y Funcionamiento de la Economía Capitalista. Bien, esas clases van a quedar subidas, y por eso voy acá al curso, van a quedar subidas, como cada una de las clases que vamos a dar, en la sección correspondiente al módulo. Entonces, a continuación de las temáticas de las presentaciones y de los materiales que ustedes tienen para la lectura, van a ir quedando colgadas las grabaciones, el enlace a las grabaciones de las clases. Dejo entonces de compartir pantalla y me voy a abrir la presentación con la cual hoy iniciaremos el curso. Esperamos que abra la presentación, el PowerPoint.
Este PowerPoint es el que ustedes también disponen, que está colgado en EVA. Ahí ya está abriendo, muy bien. Entonces, voy a compartir pantalla. Ahí está. Bien. Esta es la carátula de presentación de la clase de hoy, Introducción a la Historia Económica Moderna. Uno vendría a ser, la vamos a dividir en dos, en realidad la presentación es una sola, y el texto de apoyo también es uno solo. Es un texto de Robert Allen, que es un historiador de la economía, que ha producido ese libro que ustedes tienen ahí colgados, Historia Económica Mundial. Lo ha escrito de manera sencilla, comprensible para los no técnicos y los no expertos, pero sin menoscabo de su rigor y de explicitar, o de reconstruir una historia económica mundial que, digamos, tiene un valor introductorio muy interesante para lo que vendrá en el curso, sobre todo, ¿no? Y obviamente a quienes se interesan en el tema ni hablar, pero para lo que vendrá en el curso posteriormente. ¿Por qué empezamos con una introducción a la historia económica moderna? Esta es la primera cuestión que quería yo conversar con ustedes. Bueno, porque el presente se comprende, obviamente, a través de lo que está sucediendo. El presente en el contexto de la economía mundial y la economía regional, y concretamente la economía de nuestro país, pero este presente que nosotros estamos viviendo, con sus circunstancias, etcétera, en realidad tiene una historia detrás. La historia, el proceso histórico, es lo que conduce a un desarrollo que arroja en cada momento fotografías instantáneas de lo que es la realidad en un momento determinado. Y por eso es importante no solo la historia económica, sino la historia en general. Probablemente a muchos de ustedes no les interese, les resulte tediosa, sin embargo, para comprender el presente es necesario, a mi juicio es imprescindible, no solo necesario, conocer los procesos históricos que nos ponen en este presente, ¿verdad? Para entenderlo mejor, para entender sus mecanismos, su dinámica, sus articulaciones diversas. Entendimos, en conjunto con el equipo que tenemos a cargo este curso de economía para ingenieros, para estudiantes de ingeniería, que este libro de Robert Allen, que es el que le vamos a presentar a continuación, vamos a trabajar fundamentalmente sobre este libro, sobre algunos de sus, también sobre otros materiales, ¿no? Pero básicamente sobre algunas de las consideraciones que Robert Allen hace en torno a la historia mundial, que tiene un arranque que ya vamos a ver ahora en este momento, y voy a explicar cuando lleguemos a ese momento por qué ese principio, que como todo principio es obviamente arbitrario, porque desde luego, si quisiéramos el principio, quizás tendríamos que remontarnos cientos de miles de años para atrás, obviamente no lo vamos a hacer. Este principio arbitrario es debido a que se dan ciertas circunstancias en la economía mundial que producen una serie de transformaciones, también a nivel mundial o global, si ustedes prefieren, que es una palabra más al uso, que obviamente impactan no solamente en nuestro país, en nuestra región, aun cuando no éramos país, sino precisamente en el mundo en su conjunto. Esta selección es una selección que obviamente hice yo, acá está mis correos, etcétera, pero eso ya ustedes pueden. Como les decía, la selección de textos que se analizarán a continuación, excepto cuando se indique expresamente otra fuente, y eso es lo que haré oportunamente, fueron extraídos del libro de Robert Allen, Historia Económica Mundial, una breve introducción. La edición que manejamos para este curso es esta que se dice acá, está publicado en castellano, Editorial Alianza de Madrid, y es la segunda reimpresión. El libro originalmente es del 2011, o sea, fue escrito en inglés en 2011, en su idioma original, y esta segunda reimpresión es del 2015. Cuando uno ve que hay segundas reimpresiones, terceras ediciones, en general lo que denota que ha sido un libro exitoso. Eso no quiere decir que sea un buen libro, pero que ha sido un libro exitoso.
Exitoso por cuanto cumple con sus cometidos, de informar, de ilustrar sobre ciertos procesos. En este caso ha sido un libro exitoso y además es un libro interesante, es un libro bien escrito, en un lenguaje llano, sencillo, comprensible para todos, vuelvo a reiterar, sin menoscabo de su rigor, ¿verdad? Y de las argumentaciones, las fundamentaciones que el autor nos va a ir proporcionando a lo largo del libro. Y así, entonces comenzamos por el principio, por este principio arbitrario, que ahora les voy a comentar por qué es arbitrario. Pero no por ello carece de fundamento haber puesto el principio aquí. Dice Allen, no abundan los datos fidedignos sobre las rentas del pasado remoto, es decir, lo que percibía la gente por el comercio, por el trabajo, etc. Pero la impresión general es que la prosperidad de los distintos países era muy parecida alrededor del año 1500. Es decir, eh, obviamente con altibajos y con diferencias, pero haciendo una generalización quizá demasiado generalizadora, ¿verdad? En general, y lo vamos a retomar más adelante esto, en general se estima, claro, es muy difícil estimar cuál era la renta de un país o de un campesino, o de un artesano, de un comerciante en el año 1100, no hay datos, por supuesto, de todo eso, no se llevaban estadísticas ni datos, se puede estimar por ciertos costos, como el costo de la comida, el costo de producción, el costo de los transportes. Entonces se pueden realizar ciertas estimaciones, el gasto suntuario, el gasto de lo que es necesario, etc. Se pueden realizar estimaciones aproximadas. Yo no voy a entrar en esta cienciometría, porque obviamente sería irnos muy de tema, ¿no? Por supuesto, son muy discutibles, pero ha habido autores que han intentado, ¿verdad?, medir a través de diversos indicadores, por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto, o el Producto Bruto Interno, el famoso PBI, desde el año 1000 a esta parte, con todas las interrogantes y digamos, cautela que ello necesita. Y continúa Allen hasta el año 1500. Y vamos a decir por qué, obviamente, hasta el año 1500. La actual división entre ricos y pobres surgió principalmente a partir del viaje de Vasco da Gama a la India y del descubrimiento de las Américas por Cristóbal Colón. ¿Qué pasó en este momento? Si uno mira la historia mundial previa a 1500, encontramos que ese pequeño rincón del mundo, que es Europa Occidental, era una zona periférica, como hoy nosotros somos una zona periférica, a nivel económico, estamos hablando, ¿no? O sea, era básicamente una zona de producción agropecuaria, más especialmente agrícola, con cierta movilidad y dinámica comercial, sobre todo a partir del siglo XIII y XIV, pero que producía muy pocos bienes más allá de los específicamente necesarios para la sobrevivencia. De hecho, Europa Occidental, algunas regiones de Europa Occidental, tampoco Europa Occidental no es un todo, ni lo era ni lo es todo homogéneo, algunas regiones de Europa Occidental comienzan alrededor de los siglos XIII, XIV, XV, es decir, hasta 1400, un proceso de apertura al mundo exterior. Superada o pasada la etapa que conocemos como la Edad Media, no voy a entrar en eso ahora, comienzos de la modernidad, lo que llamamos modernidad es una transformación que va cultural, productiva, ideológica, política, que va acaeciendo lentamente en Europa Occidental. Europa Occidental algunas regiones comienzan a abrirse al mundo exterior, a trazar líneas comerciales y de intercambio, básicamente con lo que conocemos como Extremo Oriente, es decir, básicamente China y la India. China y la India por entonces, y sobre todo China, era quizás la gran potencia mundial, quizás y sin quizás, era la gran potencia mundial. Es decir, prácticamente una potencia autosustentable,
que producía no solamente los bienes básicos, como la alimentación, vestimenta, etcétera, sino bienes suntuarios, telas de seda, telas finas en general, porcelanas, orfebrería, etcétera. De ahí que la tan famosa percepción de que en China se inventó todo antes que en el resto del mundo. Era realmente una economía, y era una sociedad más que una economía, una sociedad económicamente muy dinámica, por supuesto, enormes diferencias internas e inequidades internas, pero muy dinámica y que tenía, bueno, como repetir, no solo una producción muy básica, sino también una producción de alta calidad. Esa producción de alta calidad básicamente es suntuaria, el consumo suntuario, es decir, el consumo con más estamentos más adinerados de la sociedad, fue lo primero que fueron a buscar los comerciantes europeos, básicamente venecianos y genoveses, sobre todo venecianos, al Extremo Oriente, y para ello, digamos, llevaban algunos productos producidos localmente, que en realidad a la sociedad china le interesaban poco y nada porque ya disponía de ellos. Básicamente el intercambio estaba dado por los comerciantes transportaban plata, como el equivalente plata. Ahí en este momento también se generan los instrumentos financieros, como las letras de cambio, etcétera. Ahora no hay con bolsas de plástico, por supuesto, te hacen un objetivo muy preciado de los asaltantes, que siempre hubo, por supuesto, en el mundo. Y en China la plata era preferible al oro, o sea, estaba más valuada, y cambiaban básicamente plata, eh, monedas de plata, lingotes de plata, bueno, en fin, en sus variadas formas, por estos productos suntuarios, porcelanas, telas, etcétera, que transportaban nuevamente a Europa y colocaban comercialmente entre los estamentos más pudientes de la sociedad europea. Pero con el comercio, por supuesto, eh, el comercio no es solamente un intercambio de bienes, el comercio, consciente o inconscientemente, trae aparejado también un intercambio cultural, ¿eh? Un intercambio de ideas, de modos distintos de vida, de situaciones diferentes, costumbres diferentes, bueno, en fin, lo que todos sabemos cuando, si hemos tenido la posibilidad, hemos podido conocer lugares distintos, y sobre todo radicalmente distintos, como era para ese entonces, sobre todo algunas ciudades chinas, de lo que eran algunas ciudades europeas y sobre todo, digamos, la situación general de Europa Occidental. Eso lo que provocó precisamente fue ese deslumbramiento por parte de los europeos occidentales por la riqueza y la magnificencia de las ciudades, las cortes chinas, e incluso la India. India, un escalón quizás atrás de China, pero tenía una gran industria manufacturera, sobre todo textil, y también de otros bienes. Bueno, tanto en China como en India se generaban esos intercambios. Pero además en Extremo Oriente estaban las famosas especies. Esa que cuando éramos niños íbamos a la escuela, o por lo menos cuando yo era niño iba a la escuela, tanto atrajeron a los comerciantes europeos, porque la preparación de comidas en Europa Occidental era bastante tediosa, bastante rutinaria, y por supuesto todos los aderezos que se le pone a la comida, que hoy nosotros lo conseguimos en el supermercado, la pimienta, la canela, la nuez moscada, etcétera, 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 no tienen terreno fértil, ni por el clima, sobre todo por el clima, para su desarrollo en Europa Occidental, y sí, en cambio, en las islas tropicales o subtropicales del sudeste asiático. Estos elementos, consumo suntuario, consumo de especias, que también en cierta forma era un consumo suntuario, y consumo de azúcar. En Europa Occidental tampoco se desarrolla, por condiciones climáticas, básicamente, el azúcar de caña, o sea, la caña de azúcar, que conocemos como caña de azúcar. Y siempre Europa fue dependiente para endulzar sus comidas y sus bebidas del azúcar proveniente del Medio Oriente, básicamente Egipto, y también del Extremo Oriente, ¿verdad? Es decir, Europa era dependiente para muchos de sus consumos, algunos absolutamente necesarios, otros suntuarios,
de ese comercio exterior. Y tenía poco que aportar como intercambio, excepto básicamente minerales preciosos, oro y plata, y en China sobre todo plata. ¿No? En Europa había y hay todavía, ya muy agotadas por cierto, algunas minas de plata, sobre todo en Bohemia, lo que ahora es República Checa, lo que ahora es Rumania, etc. Había, y hay algunas más, por supuesto, en la Galicia, que ahora es Galicia, no lo confundirlo con la Galicia española, sino la Galicia actualmente polaca, ¿verdad? Donde se daban ciertas yacimientos de estos metales preciosos, que eran la moneda de intercambio por estos bienes. El tema es que sobre mediados del siglo XV, ya desde principios del siglo XV, a Europa Occidental, a los diferentes reinos y ducados y obispados de Europa Occidental, se vieron rodeados e incluso hasta sitiados por el avance del imperio turco-otomano. Obviamente nace en Turquía, con una, digamos, perfil confesional islámico, aunque eso no lo emparejaba con los árabes, sí eran herederos de su fe islámica, y rápidamente el imperio turco-otomano conquista lo que uno conoce como el Oriente Próximo, es decir, todo lo que es, digamos, la faja oriental del Mediterráneo, donde ahora está Siria, Libia, Israel, Palestina, Irak, Irán, etc. Aunque ahí siempre hubo un problema que no voy a entrar con el imperio persa. Y sobre todo también el imperio turco otomano rápidamente conquista Egipto, y conquista o se forma alianzas con algunas de los pueblos también islamizados del norte del África. Es decir, a Europa Occidental le hace como una especie de sitio circular que lo rodea básicamente por el sur y por el este de Europa Occidental. Esto es una historia larga y compleja y por supuesto con detalles que yo voy a obviar, tengo más remedio que hacerlo, es simplemente para ponernos en tema y en contexto. Esto lo que hace o lo que produjo, incluso se dan guerras muy fuertes, digamos un clima de guerra casi permanente, algunas batallas legendarias, como las de Lepanto, donde Cervantes, por ejemplo, pierde su mano entre, digamos, la cristiandad y el imperio turco. Lo que hace esto es básicamente blindar o sellar esas fronteras, esos pasajes, o no del todo, pero siempre que hay una porosidad, ¿no? Pero sí dificultar bastante ese tránsito comercial que se había establecido, ya sea por vías terrestres, por el corazón del Asia, la famosa Ruta de la Seda, o por vías que combinaban lo terrestre y lo marítimo, por el Mar Rojo, el Golfo Pérsico, parte en mar hacia la India, etc. Esas vías de intercambio, esas vías de comercio, quedan dificultadas, en todo caso dificultadas. No blindadas del todo, pero dificultadas. Esto ya arranca desde la cruzada, ¿no? Que estamos hablando ya del año 1000, 1000 y pico, antes incluso de la primera cruzada. Y por supuesto, cuando se afianza el imperio turco otomano, el cerco se hace mucho más fuerte. Por lo tanto, lo que en algunas regiones de Europa, lo que se busca es una salida por mar para alcanzar el Extremo Oriente. Y quienes estaban mejor capacitados, mejor posicionados, por lo menos uno de los que en ese momento estaban mejor posicionados para buscar esta salida marítima, era el reino de Portugal. Portugal era un reino muy pobre, periférico dentro de la periferia, pero que sin embargo gozaba de algunas ventajas, llamémosle así, comparativas con otros reinos más potentes de Europa. En ese momento, estamos hablando mediados del siglo XV, 1450, para poner números redondos. Tiene un gran litoral atlántico, como saben, perciben si agarran cualquier mapa, y eso los hace marineros avesados, expertos, con una larga tradición de generaciones y generaciones de marinos.
y de alguna manera los posicionaba como en condiciones de procurar una vía marítima hacia Extremo Oriente. Faltaba la decisión política que fue tomada por las autoridades portuguesas en 1450, cuando deciden fundar lo que se llamó como la Escuela de Sagres. La Escuela de Sagres, Sagres es una localidad que existe en Portugal, está en el extremo sur de Portugal. En ese lugar, en ese extremo sur de Portugal, deciden formar lo que hoy llamaríamos una especie de politécnico, ¿no? Es decir, una especie de lugar donde conjuntaron a trabajar, o por lo menos conjuntaron los saberes de astrólogos, cartógrafos, pilotos de naves, capitanes, marineros, en fin, todos los saberes necesarios, armadores y constructores marinos, todos los saberes necesarios para generar una navegación, o asegurar, para construir paulatinamente una navegación de altura. Le llamamos navegación de altura a aquella que justamente se adentra en aguas como los océanos. Vean que tanto en Europa, no ya los chinos que habían tenido ciertas aventuras oceánicas, luego dejaron por razones que no voy a comentar acá, en general, digamos, la navegación en Europa Occidental era una navegación costera, es decir, tanto en Europa del Norte, el Mar del Norte, qué sé yo, como una navegación mediterránea, que nunca se alejaba de las costas, ¿no? Circunnavegaba Europa, pero nunca se alejaba de las costas. Y sobre todo había habido siempre, durante miles de años, un comercio muy activo en el Mediterráneo, de todo tipo. Comercio, intercambio, piratería, bueno, de todo tipo. Siempre fue muy vivo, muy fértil el Mediterráneo en la producción de civilizaciones, culturas, etc. Pero fuera de eso, que siempre es una navegación con costa a la vista, había muy poca experiencia, y en Europa Occidental no había ninguna experiencia de navegación de altura. Incluso los vikingos, cuando se aventuraron y llegaron primero a Islandia y luego a lo que ahora es Groenlandia, lo hicieron en un periodo donde, si bien había un aventurarse más allá de las costas, por cierto que lo hay, si uno agarra un mapa, no un mapa plano, sino un mapa esférico, va a ver que hay ciertas cercanías. Esto no le quita mérito a lo que hicieron los vikingos, desde luego, pero digamos, un adentrarse en el océano, eso era una experiencia inédita. Bueno, eso fue lo que intentaron los portugueses con la Escuela de Sagres. Fue una decisión política, porque fue una decisión del rey de Portugal, de la corte portuguesa, y de la mayor trascendencia, porque justamente el rey de Portugal, creo que era Juan, Juan de mucha numeración en Portugal, designó a su hijo Enrique, que por ellos pasó a la historia como Enrique el Navegante, como director o, en fin, presidiendo esa escuela de Sagres. Ahí se desarrollaron precisamente los primeros instrumentos de navegación de altura. Uno de ellos, quizás el más sonado, el más conocido, es la carabela, que por entonces era una nave muy versátil, la más versátil que existía, sin contar lo que se llama el junco chino, pero no quiero entrar en esto porque me iría mucho de tema. La más versátil que existía, sin duda, en la región, capaz de navegar en el océano, con los riesgos que supone navegar en esos barquitos, hoy llamémosle barquitos, en aquel tiempo, ¿verdad? Pero para la época era lo más versátil y una técnica de punta, digamos, ¿no? Pero no solamente se trata de construir un barco, sino de dotarlo de la capacidad suficiente como para que ese barco llegue a destino. Es decir, es muy cara, es una inversión muy cara la construcción de naves, la dotación de las naves, tripulación, víveres, etcétera, aparejos, velas, qué sé yo, todo eso, es muy caro, y mercadería arriba en todo caso, como para dejarlo librado al azar. Entonces, bueno, ahí fue cuando se implementó, o por lo menos se consolidó el uso de la brújula, algunas mediciones con la estrella polar, con la declinación del sol, etcétera. Una serie de estudios y desarrollos técnicos que llevaron a que el reino de Portugal se erigiera como una potencia técnica. Todavía no estoy hablando de tecnológica,
sino de técnica. Esto es importante. Quienes hicieron el curso de Ciencia y Tecnología y Sociedad, si es que hay alguno de los estudiantes, eh, ya discutimos sobre este punto oportunamente. Como una potencia técnica. Lo cierto es que al cabo de 50 años, y acá me estoy arrimando a lo que dice precisamente que es lo que quería llegar Robert Allen, al cabo de 50, poco más de 50 años, los portugueses logran circunnavegar el África, una hazaña realmente, es decir, doblar el Cabo de Hornos, donde está la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, el actual Sudáfrica, avanzar por el Océano Índico y llegar hasta, en aquel momento, lo que hizo Vasco da Gama fue llegar con ayuda y guías y solicitando de prácticos de la zona, desde luego, llegar a una ciudad que se llamaba, en la India, que se llamaba Calicut, no confundir con Calcuta, no es lo mismo, se llama Calicut. Se llamaba porque no existe más, o no sé, fue renombrada, no tengo idea. ¿No? Hoy no encontré ninguna ciudad que se llame Calicut en la India, al menos eso es lo que creo. ¿Qué significó esto? Pero antes de eso, antes de esa, digamos, hazaña marítima, técnica, etc., los portugueses fueron recalando en la costa de África Occidental y estableciendo factorías de intercambio en lo, si ustedes tienen en mente el mapa de África, que es como una especie de, digamos, de triángulo, ¿verdad? Con el ángulo agudo hacia abajo, luego de pasada la parte, digamos, más gorda del África, perdonen el lenguaje, pero no tengo acá un mapa a mano, debería tenerlo, debería introducirlo en esta presentación y quizás lo haga obviamente para el año que viene, luego de pasado ese, que le costó mucho tiempo, costos materiales, costos humanos, costos de todo tipo, cuando lograron hacerlo allá por 1470, 1480, empezaron a comerciar directamente con las tribus subsaharianas, con intercambio de oro, de marfil, de esclavos. Tal es así que había tres grandes zonas en las que habían dividido los portugueses esa parte occidental del África. Una se llamaba Costa de Marfil, otra Costa de Esclavos y otra Costa del Oro. Costa de Esclavos y Costa del Oro ya no existe más. Sí, Costa de Marfil, que sigue siendo un país, ¿no? Côte d'Ivoire, pues fue conquistado por Francia, etc. La penosa historia del colonialismo en África es muy larga y con muchas variables, muy dinámica. Bien, lo cierto es que, digamos, hubo todo un proceso a lo largo de 50 y pico de años, lo cual históricamente es un tiempo muy corto, ¿verdad? Donde los portugueses logran afianzarse como los grandes mercaderes, para los cuales no les faltó audacia, crueldad, arrojo, y llegaron a establecerse en la India, llegaron a comercializar directamente con los chinos, a establecerse con problemas en la corte china, en las islas de lo que viene a ser el archipiélago malayo, Indonesia, etcétera, todo eso, y de ahí intercambiaban, ¿verdad? El oro, esclavo, marfil, lo que sea, por las especias, la pimienta, el clavo de olor, que lo otro, los bienes suntuarios, llevaban cosas, traían cosas, y Portugal se convierte en una, no solamente en una potencia marinera, sino además en una potencia política en el contexto de Europa, de ser un país, un reino, perdón, prácticamente marginal, no podemos hablar de países todavía, en un reino prácticamente marginal, periférico, se convierte en una potencia. Vasco da Gama llega a Calicut en 1494. Como ustedes bien saben, en 1492 un señor que se llamaba Cristóbal Colón llega a las Antillas Menores, a lo que ahora es las Bahamas, descubriendo, entre comillas, América, que obviamente para los europeos fue un descubrimiento. Y es interesante saber por qué fue un descubrimiento, porque en realidad nadie esperaba encontrarse con eso. De hecho, Colón, que si bien era genovés de origen, vivía en Portugal, era un marinero que había... Los genoveses siempre fueron buenos marinos también, por supuesto, ¿no? Básicamente marinos en el Mediterráneo, pero buenos marinos. Eh, digamos, en Portugal, Colón se casa con una portuguesa,
su suegro tenía plantaciones de caña de azúcar en las Islas Azores, que fueron las primeras islas que Portugal conquista cuando comienza a dominar los océanos, ahí tenían plantaciones de caña de azúcar. Los viajes eran frecuentes entre las Azores y Portugal, etc. Y Colón tuvo una pericia marinera impresionante. Y cuando percibe lo costoso que es circunnavegar el África, sobre todo pasar por el Cabo de Buena Esperanza, sigue siendo aún hoy complicado. Lo que hace Colón es proponer, en vez de circunnavegar el África, es llegar al oriente, al extremo oriente, navegando hacia occidente. Si tenemos que la Tierra es esférica, se llega por un lado y se llega por el otro. Obviamente siempre se da la vuelta. Cuando esto se lo plantea a las autoridades portuguesas, los portugueses que sabían mucho de geografía, esta es una aclaración que siempre hago, en realidad las autoridades sabían que la Tierra no era plana, o sea, la esfericidad de la Tierra fue medida en el siglo I después de Cristo por un tal Eratóstenes, en realidad, y con una medición bastante precisa, pese a los rudimentarios métodos que empleó, rudimentarios para nosotros hoy, por supuesto. Lo que habla muy bien de Eratóstenes, claro. Entonces los portugueses les dijeron, no, mira, por ese lado no podés ir porque es muy ancho el océano, si tenemos en cuenta la distancia que estimamos, y por supuesto no hay ningún barco, carabela, galeón, lo que sea, que pueda cumplir ese trayecto a merced de las corrientes y de los vientos, que era la manera que había de transportarse, o de la falta de corrientes y de vientos, y por supuesto vas a morir en el intento. Los portugueses tenían razón, absolutamente razón. Y le rechazaron la idea, le rechazaron el proyecto. Fueron, insiste, con los ingleses, con los franceses, y no consigue que nadie le valide el proyecto y le financie el proyecto, aunque también tenía financiación de sus paisanos genoveses, ¿no? Buena parte de la financiación. Finalmente recala en España, España acababa de completar la famosa Reconquista con la toma de Granada, encuentra a los reyes católicos en Barcelona, porque ahora Barcelona siempre fue Barcelona, y les presenta el plan y los reyes católicos aceptan. Y Colón intenta llegar al extremo oriente, pero en vez de navegando hacia el sur, luego hacia el norte, circunvalando el continente africano, lo que intenta hacer es rodear, o sea, la otra parte de la curva, navegando hacia occidente. Nunca hubiera llegado si no se hubiera encontrado en el medio con nosotros, con lo que nosotros estamos parados ahora, ¿verdad? Más al norte, por supuesto, pero nosotros estamos parados. Tengan en cuenta que el continente americano, las tres Américas, digámosle así, es el único continente que va de polo a polo, ¿no? Va de polo a polo, o sea que atraviesa. No había manera de no encontrarse con el continente, claro, eso sabiendo que estaba, el tema es que no sabían que estaba. Bueno, llega hasta ahí y eso obviamente provoca, sobre todo luego en 1519 con la conquista de Cortés de México y un poco más adelante la conquista de Pizarro del Perú, un aluvión de metales preciosos saqueados de los imperios, que estaban en tierra luego llamada americana, que aculpa a Europa. Y eso convierte a Europa de ser, o empieza a convertir, ningún proceso es inmediato, empieza a convertir a Europa en el centro del mundo. De ser una periferia pasa a ser el centro, como sigue siendo al día de hoy. Hay otros centros también, pero sigue siendo central, económica, social, cultural y políticamente Europa. Y esto es lo que nos dice Allen en esta primera diapositiva, ¿verdad? Decía, hasta 1500. 1500 comienza a transformarse la economía, la política, la sociedad, la cultura, la producción de ciencia y la producción de técnicas. Porque, entre otras enseñanzas que arroja este proceso que yo les sinteticé muy brevemente, está precisamente el aprendizaje del valor que tiene el desarrollo de técnicas que permitan, ¿verdad?, manejar, dominar, o por lo menos manejarse mejor con el medio ambiente. La navegación,
la orientación en el mar, etcétera, la producción, etcétera. Ahí comienza un proceso de transformación. Ese proceso de transformación es el comienzo del ascenso de lo que se llama Occidente, o la cultura occidental. Y por eso es un comienzo arbitrario, pero no tan arbitrario, porque hay una transformación que es gradual, ¿no? Digo, vuelvo a repetir, ninguna transformación es repentina y abrupta. Y, perdón, vuelvo a la... podemos dividir los últimos, o sea, a partir de ese inicio, se pueden dividir los últimos 500 años en 3 periodos. El primero de ellos es la era mercantilista, acá estamos hablando ya más específicamente en unas clasificaciones de orden económico, ¿no? El primero de ellos es la era mercantilista, que abarca desde 1500 a 1800, empezó con los viajes de Colón y Vasco da Gama, que dieron paso a una economía global integrada. ¿Qué quiere decir economía global integrada? Que los bienes iban de extremo a extremo del mundo. Porque cuando los españoles llegan a México, conquistan México, lo primero que hacen es conquistar la costa pacífica de México y ahí establecer un centro de fabricación de naves que les permita, entonces, ya que no encontraban un paso marítimo, que les permitía, ¿verdad?, navegar desde la costa pacífica de México hacia el extremo oriente. El famoso que se llamó Galeón de Manila, porque justamente lo que hacía era llegar a las Filipinas, que además se llaman Filipinas en honor del rey que en ese momento gobernaba el Imperio Español, que era Felipe II. Y Manila, que era su capital, desde luego. Y desde Manila, Japón, China, etc. Se encontraban monedas, las mercaderías, no al nivel ni a la velocidad que circulan hoy, desde luego, pero había una circulación de mercaderías y de dinero. Sobre todo a raíz del transporte y de la interconectividad marítima que se había logrado a partir del siglo XVI. 1500 es cuando comienza el siglo XVI. El siglo XVI es un siglo de grandes transformaciones a nivel europeo, sin duda, y a nivel mundial tampoco, tampoco caben dudas. Para bien y para mal. Las Américas fueron colonizadas y comenzaron a exportar plata, azúcar, tabaco. Los africanos eran transportados como esclavos a las Américas para producir esos bienes, es decir, los españoles cuando llegaron a América y los portugueses cuando llegaron a América y fundaron lo que hoy se conoce como Brasil, comenzaron con las plantaciones sobre todo de azúcar. Como les decía, era un bien muy preciado en Europa que ellos no podían producir y que se consumía más en grandes cantidades, ¿verdad? Pero lo que rápidamente comprobaron, y la explotación minera lo mismo, explotación de metales preciosos, lo que rápidamente comprobaron, porque directamente los mataban, era que la población nativa de lo que ahora es América no resistía ese nivel de trabajo esclavo, brutal, que les imponían los conquistadores. Había una enorme mortalidad, y además agravada por el hecho de que los europeos traían consigo enfermedades desconocidas para los americanos, para los ya americanos, o para los nativos del continente americano, que no podían resistir, es decir, morían de cólera, de viruela, de gripe, incluso, ¿no? Es decir, crearon una pandemia en América, al punto tal que cuando Pizarro llega a Quito, para empezar la conquista del reino del Imperio Inca, ya había gente, de hecho el rey, el emperador, ya había muerto de viruela, es decir, los virus habían llegado primero que los seres humanos en la conquista, ¿verdad? Y eso devastó enorme cantidad de población indígena, no está cuantificada, hay estimaciones solamente, ¿no? Entonces, entre el trabajo duro, la sobreexplotación y la miseria que ello impone, desde luego, y todas estas enfermedades que, no de forma maliciosa, sino naturalmente, nosotros somos portadores de todos esos virus y bacterias, devastaron a la población local. Y lo que rápidamente comprendieron, que ya lo empleaban, era que la población esclava o la población negra subsahariana era muy resistente, resistía este tipo de cosas, o resistía más este tipo de cosas. También fue, obviamente, un genocidio, por cierto. Entonces, comienza una triangulación, ¿verdad? Es decir, en América se produce el tabaco, el azúcar, etcétera,
que se hace con mano de obra que viene esclava del África, y esos productos van a Europa, ¿verdad? Es decir, comienza una circulación atlántica por el océano Atlántico, ¿no? Pero que obviamente comienza a expandirse en forma de ondas al resto del mundo. Y Asia enviaba a Europa especies, textiles, porcelana. Los principales países europeos procuraban incrementar su comercio, estableciendo nuevas colonias. Rápidamente los ingleses conquistan el norte de América, los franceses también algunas partes del norte de América, partes del Caribe, etc. Y comienza también la colonización del África, ¿no? Por lo menos de las zonas costeras del África, ¿no? Entrar al África llegó hasta el siglo XIX, porque para los europeos blancos, lo mismo que sucedió acá para los indígenas americanos, era muy difícil la sobrevivencia en condiciones climáticas totalmente hostiles y condiciones además de ciertas enfermedades como la malaria, la fiebre, bueno, ciertas fiebres, etc., arrasaban con población. Hubo intentos de establecer colonias, pero rápidamente se disolvían, como incluso en el norte de América del Sur, etc. Los principales países europeos procuraban incrementar su comercio, estableciendo nuevas colonias, y utilizando los aranceles, es decir, lo que se cobra por derechos de exportación y de importación, y las guerras para evitar que otros países comerciaran con ellas. Por ejemplo, en las colonias españolas de América, solo algunos, no todos, solo los españoles podían comerciar. No podían venir ingleses o franceses o qué sé yo, ¿verdad? Y decir, bueno, yo te compro, no sé, el tabaco o el cuero, no. Son los españoles. Si era su monopolio, lo cual genera contrabando, etc. Digamos, las desviaciones que son habituales, ¿verdad? La industria europea adquirió relevancia a costa de las colonias. Porque obviamente los colonos tenían que comer, tenían que vestir, si acá no se producía nada. Y había incluso prohibición de que acá se produjera. España prohibió que, por ejemplo, en tierras americanas se produjera vino o aceite, porque eso se importaba de España. De acá se llevaba la materia prima, el azúcar, el tabaco, y de allá se traían algunos productos manufacturados, prendas de vestir, aceite, vino, etc. Y además, con el impulso que recibió, por supuesto, con ese ingreso masivo de capital en forma de metales preciosos, ¿verdad? Que llevó precisamente a una acumulación primaria de capital, ¿verdad? Que en algunos lados, no en España, porque bueno, hubo otra historia para España, que yo no voy a entrar acá, no necesariamente en España, pero sí en otros lugares, esto permitió el florecimiento de la industria, sumado precisamente a este tipo de monopolios, de rutas privilegiadas, comercios privilegiados, etc. Esto es la época mercantil, que se llama, la época mercantilista. Esta situación, nos dice Allen, cambió en el segundo periodo, puesta al día, que se extiende a lo largo del siglo XIX. Cuando Napoleón fue derrotado en Waterloo en 1815, Gran Bretaña ya estaba consolidada como líder industrial sin competidores. Europa Occidental y Estados Unidos consideraban prioritario el desarrollo económico, y procuraron alcanzarlo mediante 4 políticas básicas. La creación de un mercado nacional unificado mediante la eliminación de los aranceles internos. Es decir, antes era usual que si yo quería trasladar una mercadería, no ya de la banda oriental a España, sino entre las provincias españolas, había que pagar, como si pasara de estados autónomos, ¿verdad? Bueno, eso se fue, que en general lo que hacía era enriquecer a los señores locales, ¿no? Bueno, esa eliminación de los aranceles internos favorece la unificación de un mercado, obviamente la ampliación del mercado y una circulación de mercaderías mucho mayor, a un costo menor, porque evita el costo de la tributación, precisamente, que si no se carga la mercadería, el costo, el precio final de la mercadería, ¿no? La promulgación de aranceles externos para proteger las industrias nacionales de la competencia británica, es decir, los británicos habían adquirido, eso lo cuento ahora brevemente, habían adquirido una supremacía industrial a raíz de lo que se denomina la primera revolución industrial, que se da justamente en la segunda mitad del siglo XVIII,
con la transformación de la producción, básicamente la manufacturera textil, a la que siguen otro tipo obviamente de industrias, a través de la técnica se la potencia. Y esa técnica incluyó nada menos que la máquina de vapor como un elemento que multiplicó por X cantidad la capacidad productiva, y con lo cual eso trajo como colación la generación de fábricas, o sea, las primeras grandes fábricas, ¿no? La clase asalariada, etc. Esto está bien explicado en Allen, yo no tengo mucho tiempo de entrar en esto ahora, pero se va a ver a lo largo del curso, sí, más quizás hacia el presente, pero acá es donde comienza el proceso. Inglaterra se convierte en una superpotencia económica, militar y naviera, y los demás países se blindan frente a ese proceso. Entonces se generan aranceles externos, donde hay que pagar derecho de importación, y ese derecho de importación lo que hace es encarecer el producto extranjero, porque hay un arancel, obviamente hay que pagar. Si yo quiero traer algo que vale 10 pesos, tengo que pagar 30% de arancel, eso me va a tener costando 13 pesos, que yo traslado obviamente el precio final, si no, no sería un comerciante que tenga pretensiones de ganar algún dinero. ¿Sí? Todos esos aranceles externos lo que hacen es proteger la industria local, lo que hacen es, y además, nutrir las arcas de los estados nacionales. ¿Mm? La creación de bancos para estabilizar la moneda y financiar las inversiones en la industria, es decir, que hubiera una moneda única, circulando, con un valor predeterminado, confiable. Porque si uno se pone a pensar, ¿por qué nosotros creemos que ese billete de 2.000 pesos que tenemos guardado ahí por cualquier catástrofe tiene valor? Si es un pedazo de papel. Es un pedazo de papel. No tiene valor. O sea, el costo de producción, que serán ¿cuánto? 10 pesos, capaz, no sé, no tengo la más mínima idea. 15, 20, 100, no importa. No tiene valor. ¿Por qué creemos que eso tiene 2.000 pesos? ¿Por qué lo cree sobre todo el que lo recibe y nos da una mercadería a cambio? Porque hay una confianza en la cierta estabilidad de esa moneda. Es decir, todo el sistema financiero se sedimenta, se solidifica en una cuestión de fe y de confianza. Por eso, cuando se dan las crisis financieras, se producen tales descalabros, porque se empieza a perder la confianza en ciertas instituciones muy arraigadas, como el dinero. ¿Mm? Y para eso, la creación de bancos que tengan depósitos confiables, etcétera, 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 ¿verdad? Que sepan responder y que sobre todo sepan financiar préstamos para que la industria siga creciendo, ir invirtiendo en su expansión. ¿Mm? En general, lo que el sistema financiero se asimila con el sistema circulatorio de un organismo, ¿no? Es el que reparte, el que va distribuyendo, recogiendo, sacando, poniendo, en general siempre recoge, por lo menos para algunos de nosotros, pero es el que va distribuyendo, ¿verdad? Todo eso. Y si ese sistema funciona mal o funciona con problemas, obviamente hay una pérdida generalizada, no ya de la circulación misma, sino de la fe, la creencia, la confianza en que esa circulación es posible. Y cuarto punto, no menor, el establecimiento de la enseñanza de masas, es decir, la enseñanza generalizada para mejorar la mano de obra. Es decir, cuando se va generando la industria, se va tecnificando la industria, lo que voy precisando es cada vez más calificación en el personal que se va a ocupar de ella. Y no solo calificación técnica, también lo que se va precisando es disciplinamiento de esa gente. Que sepa cuidar la máquina, que la cuide tanto como cuida su cara, que la sepa tratar, y que él mismo o ella, porque muchas mujeres y muchos niños trabajaban en la industria desde comienzos, ¿verdad? Incluso les pagaban mucho menos que a los hombres, tuvieran la disciplina suficiente como para sostenerse frente a esa máquina, ayudándola a producir como parte de ese mecanismo, no ya dirigiendo, parte de ese mecanismo, ¿verdad? Durante 12, 14 horas diarias. Eso requiere disciplinamiento.
Y la enseñanza de masas no solo enseña a leer y escribir y nos da calificaciones para mejor incorporarnos a los procesos laborales, sino que también nos disciplina. ¿Qué quiere decir disciplina? Que nos coloca en un orden. Es decir, el orden se nos incorpora a través de los diferentes procesos de socialización, entre ellos el de la enseñanza. Incorpora en un sentido literal de la palabra. Es decir, el sentido de la responsabilidad, el sentido del cumplimiento, con las miles de diferencias que tiene esto en cada sujeto, ¿verdad? Es decir, se va incorporando. Para ello es necesaria la educación, para que cumple dos funciones. Estos 4 puntos son 4 puntos muy importantes, porque si bien están muy resumidos y muy sintetizados, cimientan precisamente ese despegue industrial, productivo, comercial, y la globalización en un sentido pleno que comienza a solidificarse en el siglo XIX. Todas estas políticas tuvieron éxito en Europa Occidental y en América del Norte, por lo que los países de estas regiones forman, junto a Gran Bretaña, el Club de las Naciones Ricas de la actualidad. La riqueza de hoy empezó hace cientos de años. Por eso es importante conocer la historia, porque nos explica este presente por un proceso evolutivo de desarrollo. Cuando digo evolutivo no digo que sea mejor ni peor, evolución es evolución, es una dinámica. Entonces, eso explica el presente, o ayuda por lo menos a explicar el presente. Y continúa Allen, aunque hubo algunos países latinoamericanos que adoptaron estos programas, sobre todo a partir de los procesos de emancipación colonial, es decir, cuando se van dando las guerras de emancipación, esto no dio resultado, por muchas razones. Lo hicieron de manera incompleta y poco satisfactoria. La competencia británica acabó con la industria de la mayor parte de Asia, y África comenzó a exportar aceite de palma, cacao y materiales cuando se puso fin al comercio de esclavos británicos en 1807. Es decir, las potencias centrales, América del Norte, Europa Occidental, se convierten en la industria, en el taller del mundo, en la producción manufacturera del mundo, para lo cual comienzan a demandar insumos, materias primas, ya sea para su industria, ya sea para alimentar a sus obreros, para vestirlos, en forma de materias primas de todas partes del mundo. ¿Quién pone cuero? ¿Quién pone lana? ¿Quién pone aceite de palma? ¿Quién pone minerales? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ahora sí, hablamos de noción. Acá tenía un mapa, miren. Esto es lo que les decía de Portugal, ¿no? Es decir, atravesar esta parte les costó mucho a los portugueses, pero una vez que la atravesaron, acá fundaron esos enclaves que decía más temprano. Este es el Cabo de Buena Esperanza, y acá es donde llega, acá en la costa, digamos, oeste de la India, es donde llega Vasco da Gama. Colón llega por acá. ¿Qué es centro y periferia? Bueno, eso mismo que estamos hablando. Hay un centro económico y político mundial. No hay que distinguirlos tan ampliamente. Un centro político y económico mundial que está en Europa Occidental, no todo esto que está amarillo, esto, digamos, por un corte por acá más o menos, ¿verdad? Y tampoco todo ahí adentro homogéneamente, que se da en América del Norte, estamos hablando del siglo XIX, ¿verdad? Ese es el centro mundial, el centro manufacturero mundial. El resto se transforma, a partir de ese momento, en la periferia. Es decir, los proveedores de esos insumos que ese centro político y económico requiere para su producción y para aumentar continuamente su productividad. Y sus manufacturas luego son distribuidas en todo el mundo. Esta es la consolidación, precisamente, de la globalización. Y para ir cerrando la clase de hoy, porque nuestra idea, como bien les dije, era no pasarnos de una hora para que esto no se convierta en un tedio,
si bien tengo muchas cosas para decirles, pero bueno, trataré de ir un poquito más ligero la vez que viene. Llegado el siglo XX, acá estoy, llegado el siglo XX, las políticas que habían funcionado en los países europeos, especialmente en Alemania y en Estados Unidos, que de alguna manera le dieron alcance al imperio británico, resultaron ser menos eficaces en los países que no se habían desarrollado. La mayor parte de la tecnología se inventa en los países ricos, y la tecnología es fundamental para la innovación, y la innovación y el es fundamental para el desarrollo, esa es la cadena, no siempre tan causal, pero que genera, obviamente, un círculo virtuoso. La mayor parte de la tecnología se inventa en los países ricos y utiliza más y más capital para aumentar la productividad de una mano de obra cada vez más cara, porque obviamente las condiciones de vida mejoran, hay más demanda por parte de los empleados, sobre todo cuando son empleados calificados, comienzan las primeras uniones obreras, o sea, la sindicalización, se convierten en un actor de peso en el panorama político y económico, eso genera, ¿verdad?, ciertas mejoras en el ambiente laboral, en las remuneraciones, y entonces la preocupación desde siempre fue sustituir esa mano de obra pedigüeña por técnicas que desplazan, justamente, y que, como ustedes saben, no piden aumentos de sueldo. Y eso es no es el único, pero es uno de los grandes causantes del desarrollo tecnológico. Uno, aclaro, esto no hay que tomarlo al pie de la letra, como que esta es la razón por la cual, o sea, el desplazar mano de obra es la razón por la cual se inventa tecnología. No, se inventa tecnología por muchas razones. Una de ellas es desplazar mano de obra, porque es cara, es costosa, y sobre todo es problemática. Problemática me refiero si nos ponemos del lado digamos, del dueño de los medios de producción, ¿no? Gran parte de estas nuevas tecnologías no resultan rentables en países de salarios bajos. Claro, es obvio. ¿Cómo yo voy a invertir en algo que vale, pongamos, $1.000.000 una máquina? Supongamos, estoy diciendo cualquier máquina, que vale $1.000.000, si yo tengo 100 personas en la puerta que me hacen este trabajo por $100 por mes. ¿Cuándo amortizo la máquina? Nunca, prefiero que trabajen las 100 personas. Entonces ahí hay un tema también del retraso tecnológico o del poco interés en la inversión tecnológica que se da en algunas situaciones sí y en otras situaciones no. Muchos países han adquirido tecnología moderna en mayor o menor grado, pero este proceso no ha sido lo suficientemente rápido como para ponerse a la altura de las economías ricas. No solo la brecha se mantiene, sino que se agranda, ¿no? Los países que han conseguido reducir el desfase con Occidente en el siglo XX lo han hecho mediante un gran impulso a la industrialización, el Big Push, ¿no? Sí, bueno, todos los recursos del Estado o de los privados están puestos en industrializarse en algún área y a todo costo y a todo vapor, ¿verdad?, ponerse a la altura. Eso tiene costos políticos, costos económicos, costos sociales muy importantes. No todos lo han encarado. Por ejemplo, lo hizo la Unión Soviética luego de su revolución, con los planes quinquenales, cuando se fijaba metas, como decir, bueno, para dentro de 2 años tenemos que producir 3 millones de tractores, y vamos arriba y no importa cuánto cueste. O lo hizo Corea ya en la segunda mitad del siglo XX, Corea del Sur, concretamente en la segunda mitad del siglo XX, etc., ¿no? Con condiciones muy diferentes, por supuesto, ¿no? Contextos muy diferentes. Pero para poner algunos ejemplos del Big Push, ¿no?, el gran empuje, que generalmente son políticas diseñadas con ese propósito, coordinando la planificación y la inversión para lograr dicho avance. Estamos entonces en el siglo XX, en las puertas del siglo XX, ya a partir de la clase próxima, o sea, el martes próximo, vamos a ir a la diapositiva 10, donde hay algunas preguntas que nacen de esta situación, ¿verdad? Por supuesto, estas son simplemente algunas, y esto lo aclaro, estos son simplemente algunos párrafos escogidos que me parecen significativos, creo que lo son, no sustituyen la lectura del libro. En el libro está todo mucho más coordinado. Es, en el mejor de los casos, y espero que así resulte, una guía de lectura para ustedes, una guía de comprensión de un texto que van a tener que leer. ¿Mm?
pasa hoy, va a pasar la clase próxima, que lo van a tener de vuelta conmigo, o pasarán las clases subsiguientes, donde habrán otros compañeros y otras compañeras con el mismo espíritu. Bueno, por hoy entonces ya hemos pasado la hora, les agradezco mucho, seguimos entonces con Historia Económica Mundial 2 el martes próximo. Muchas gracias, que pasen muy bien hasta entonces, y como siempre estamos todos a disposición para cualquier duda, consulta, comentario, etcétera, a través de los foros correspondientes. Que pasen muy bien.